este simulacro virtual, copiar y pegar, usar y tirar, seguimos la jauría. Hola, bueno, buenas tardes, feliz martes, Cristian, ¿cómo te va? Somos Siempre Nos Mienten. Muy buenas tardes, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Facu, operando, bien, bueno. Celular del programa, 11 51 47 54 72. Bien, haces bien en recordar porque yo no lo recuerdo. Además no poseo el celular del programa. Bueno. Así que así Está pueden. así, No, está bien. Así pueden enviarnos mensajes y bueno, además déjame recordarle a la gente que se suscriba al canal de YouTube, dejarnos algún comentario o mensaje que quieran enviar, siempre es bienvenido. Darle me gusta que ayuda a la difusión. El canal es Siempre Nos Mienten. Necesitamos que se suscriban para tener audiencia, ¿no? Y para tener notoriedad. Después bueno, también están las demás redes, ya saben, en Instagram, Twitter, Facebook, ahí estamos. ¿Cómo anda eso, Facu? ¿Ya está? ¿Ya estamos? Bueno, vamos directo al entrevistado del día de hoy. El jefe del día hoy es Walter Formento. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Luis? ¿Cómo andás, Cristian? ¿Qué cuentas vos? Bien. Contento de tenerte nuevamente acá. Sabemos que estás muy apremiado con tus tareas, así que dale. Gracias por estar y por darnos este espacio. No, un gustazo siempre charlar con ustedes. No, bueno, gracias, Walter. Bueno, para los que no lo conocen, Walter Formento es sociólogo, analista internacional, ha escrito varios libros. Es un amigo de la casa. Profesor de la UNLA. Y bueno, es un gran momento para analizar lo que está pasando en el mundo y en la región, ¿no es cierto, Walter? Estamos viendo cómo la aceleración de los procesos políticos, digamos. Nos gustaría arrancar por la región, principalmente lo que ha acontecido claro. En Bolivia, sobre todo. Después vamos a ir un poquito a lo que está pasando con las movilizaciones. Ahora hay movilizaciones en Colombia, anteayer en Chile con los incidentes que pasaron. Bueno, en Argentina, ¿no? La movilización del 17 de octubre. Y todo este reacomodamiento, todos estos cambios continuos y acelerados que están pasando en el mundo. Sí, Cristian, podríamos decir que veníamos anticipando entre lo que fuimos hablando todo este año y el año pasado. De alguna manera fuimos pintando las características en términos internacionales e incluso regionales de lo que estaba pasando y por dónde iba eso, ¿no? Uno podría decir sobre las elecciones en Bolivia, primero un hecho sumamente contundente, una victoria muy contundente en lo electoral, más del 52%, casi 20% de ventaja sobre el segundo. El segundo es Mesa, un candidato reformista que fue apoyado con Evo antes de su periodo electoral, porque bueno, hicieron fórmula conjunta Mesa y Evo para que Mesa fuera presidente antes de que Evo pudiera ser presidente. Es decir, además no solamente gana el MAS IPSP con la figura del ex ministro de Economía y David Choquehuanca, sino que además el segundo en cantidad de votos, Mesa, es un reformista, es alguien que va a respetar el marco general de la democracia. No es un dato menor. Ajá. Pero creo que aquí habría que sumarle el dato de coyuntura regional, que significa el peso de Argentina y México a la hora de los apoyos, los fortalecimientos para el que el proceso electoral tuviera ciertos carriles, y luego el peso específico de la Unión Europea, China y Rusia, tratando de neutralizar el peso de la OEA,
de la Organización de Estados Americanos, con la figura de Pompeo, el secretario de Estado del gobierno norteamericano, el gran actor todopoderoso y responsable del golpe de Estado en Bolivia del año pasado, de fines del año pasado, y poder compensar el peso de la OEA en la figura del tristemente célebre uruguayo Luis Almagro, que creo que el pueblo uruguayo debería ver cómo de alguna manera le quita la ciudadanía a Almagro. Yo no creo que Uruguay pueda seguir soportando ese tipo de personajes, ¿no? Pero digo, estas cosas son las que le dan contexto al triunfo electoral, porque la cantidad de votos siempre estuvo. Ahora, la posibilidad de que se cuenten los votos, se cuenten todos los votos de todas las mesas, y a la hora de saber cuantitativamente que ha ganado el MAS IPSP, te reconozcan la victoria, eso guarda relación con el contexto internacional, pero particularmente la debilidad en que cayó la OEA y particularmente Estados Unidos, que se encuentra más preocupado por la situación interna, las elecciones internas en Estados Unidos y el contexto de preguerra civil que hay dentro de Estados Unidos, que no pudo sostener el gobierno golpista de Áñez y de Murillo, ¿no? Porque ahora nos enteramos que en realidad el verdadero actor fuerte del golpismo boliviano es Murillo, y algo que salió a la luz hace 2 horas, que las Fuerzas Armadas bolivianas empiezan a pedirle rendición de cuentas a Murillo, porque Murillo acaba de renunciar, su renuncia fue aceptada por Áñez, y Murillo está pensando en salir rápidamente de Bolivia, pero las Fuerzas Armadas de Bolivia, que se sienten abandonadas y traicionadas, no por Murillo, y cuando hablamos por Murillo, por la OEA, es decir, particularmente por Estados Unidos y por el payaso de Luis Almagro. Sí, vos sabés que, a ver, es difícil también analizarlo, ¿no? Estoy pensando en voz alta, justamente por la aceleración de los procesos. Yo creo que es una salida elegante donde todos ganan algo, tanto Estados Unidos como Bolivia, donde al Evo Morales no respetar ese referéndum, recordarás que fue lo que desencadenó en definitiva todo este proceso, ¿no? La negación a lo que había expresado el pueblo de que no se presentara a las elecciones, lo que generó la crispación social, luego los amotinamientos de las fuerzas que forzaron la salida en conjunto con las Fuerzas Armadas, que le pidieron la renuncia de Evo Morales, que produjo el quiebre constitucional o del orden constitucional. Luego la llegada de Áñez, también, ¿no? En esa polémica asunción, luego la corrupta gestión. Creo que con la llegada de Luis Arce y de Choquehuanca, Estados Unidos, por un lado, se saca a Evo Morales del juego, digamos, de la política real, de la toma de decisiones, a pesar de la influencia que va a tener, ¿no? El lógico peso político que tiene una personalidad como Evo Morales, como acá lo tiene Cristina. Y por el otro lado, el MAS vuelve al poder, reivindicando, ¿no es cierto?, el pueblo, su soberanía. Eso es algo muy fuerte también, que tras la llegada de Áñez, con tanta diferencia el pueblo lo vuelve a poner en el poder y con más votos todavía. ¿No es cierto? Luis Arce, un
un tecnócrata, digamos, un economista que genera consensos que por ahí Evo Morales no podía conseguir. Y creo que también es interesante la dupla esta, ¿no es cierto? Porque, como bien decía, Luis Arce, un tecnócrata, ¿no? Que hizo maestrías en Gran Bretaña, vinculado al mundo de las finanzas. Por el otro lado, el ex ministro de Relaciones Exteriores, Choquehuanca, vinculado totalmente a un mundo distinto, ¿no? Es aymara, vinculado al sindicalismo, al indigenismo, con toda una filosofía, aparte filósofo, al revés de Arce, estudió en Cuba, ¿no? Donde conoció a Fidel Castro. Es bastante interesante y para analizarlo con mucho detenimiento. Sí, sí, yo coincido, Cristian, en, digamos, porque hay como dos contextos que vos planteás, es decir, las circunstancias propias de las sucesivas reelecciones de Evo Morales, que creo que en ese sentido hay que aprender que la fórmula electoral, presidente y vicepresidente, para evitar esas circunstancias propias de las constituciones, se alternan en la presidencia y vicepresidencia, ¿no? Sí. Algo que muchos países han adoptado, muchas fórmulas han adoptado. De todos modos, el peso específico y la masa electoral detrás del MAS y PSP está en el orden del 50-53%. Es algo que se sostiene y en los momentos importantes alcanza su pico, y seguramente esto permitirá en un contexto internacional totalmente distinto, porque ya estamos en un contexto internacional donde no son que hacemos diagnóstico acerca de qué va a pasar en Estados Unidos y en el mundo, sino que eso que hablábamos ya está sucediendo. Entonces, es muy probable que lo que nosotros tenemos para adelante, y es lo importante, es que en los próximos 15 días se produzca la transición presidencial, es decir, Áñez salga y deje que ingrese la fórmula electoral triunfante, ganadora en condiciones de voto democrático, y a partir de ahí se empiece a reconstruir lo que se llama y a reconstituir el viejo plan de gobierno industrialista, gasífero, con lo cual todo eso va a volver a potenciar a la Argentina, a Brasil, a Perú, y particularmente va a permitir la continuidad del trazado de la ruta de la seda en Sudamérica, que va desde el puerto de Santos al puerto de Perú. Es un nuevo puerto, ya no es el puerto de Hilo, porque se haría en un puerto intermedio de aguas profundas. Entonces todas estas circunstancias, todos estos hechos van a permitir la profundización de las tendencias internacionales en el mundo. Claro que esto en un contexto de unos Estados Unidos que se encuentran en una crisis estructural muy profunda, de la cual ya hablamos, que la previa electoral que tenemos lo termina de confirmar, que muy probablemente vuelva a triunfar Trump, por más que algunas personas hacen algunas ecuaciones sobre intenciones de votos en general. Todos los datos estructurales en términos de voto electoral, intención de voto electoral, pero particularmente las distintas movidas a última hora que producen realineamiento y reacomodamientos en términos electorales,
muy probablemente lo van a dar ganador en los tres, en 2 de los 3 estados, sino en los 3 estados más importantes que hoy están en juego, así como estados que normalmente oscilan. Y si esa circunstancia se diese, nosotros por delante tenemos una mayor consolidación de Sudamérica, de ese esquema que va desde México hasta Argentina, y que con el triunfo de Bolivia pasaría incluso a ser un golpe muy fuerte para la situación que tiene Bolsonaro, una situación de debilidad importante, y en la región va a tener una importancia también muy fuerte, tanto en Argentina como en Chile. Vos sabés que... un segundo. Sí. Viste que nosotros habíamos hablado, Walter, Sí. cuando hicieron el golpe, Yáñez, Áñez, que no sé hasta dónde, la verdad que hablamos, hasta dónde se lo van a aguantar todos los grandes capitales que estaban ahí en Bolivia, un golpe de Estado y perder los negocios que estaba teniendo China. ¿Te acordás que habíamos hablado de eso, Sí, no? sí. Es Sí, decir, China y Alemania. Y Alemania también, exacto. Y Rusia. Ajá, es decir, no se la iban a bancar así nomás. Así que ahí habrá habido también unas cuantas fuerzas diciendo, bueno, el proceso electoral lo custodiamos, ¿no? Por supuesto, pero Luis, yo voy a hacer una pregunta yo a ustedes para dialogar. Sí. ¿Cómo es que en México López Obrador está llevando a juicio a los últimos presidentes de gobiernos neoliberales desde 1988 hasta ahora? Claro, bien. ¿Cómo es que, dónde está el poder de López Obrador para hacer eso? Bien. Si no es el poder que de alguna manera deviene de la autorización que Trump le da a la desestructuración de las plataformas de los intereses globalistas tanto en Estados Unidos como en México. Bien. Porque si no, no se entiende incluso lo que está pasando en México. Entonces, como pasa en México, que es un país sumamente importante, claro que es muy probable que esto que vos estás planteando, Luis, también esté sucediendo en Bolivia, y seguramente sucedió, porque Bolivia es una pieza clave en la geopolítica mundial. Nosotros creemos que es ese país que está ahí cuando termina Argentina, pero cuando uno estudia profundamente, sabe el lugar que tenía el Alto Perú, la minería de plata. Hace muchos siglos que toda esa región tiene un peso específico en la geopolítica regional y en una geopolítica de los minerales y de las materias primas en el mundo. Y por eso la guerra chileno-boliviana, ¿no? Es decir, quién la bancaba y todo eso, es decir, como para mantener... Claro. Por supuesto, pero incluso yo te diría que hasta la oligarquía sojera exportadora de Bolivia, sí, la de Santa Cruz de la Sierra, la gran oligarquía sojera golpista de Bolivia... Los grandes perdedores, sin duda. Claro, pero seguramente hay una fractura ahí. Sí, claro que sí. La misma fractura que hay en Argentina, porque vos sabés que en Argentina también esa oligarquía sojera agroexportadora se fracturó, porque hay un sector... Y empieza a mirar a China, empieza a mirar a otros Claro, negocios. que ya hizo los acuerdos no para seguir mandando soja, sino para mandar incluso carne de cerdo. Claro. Entonces, seguramente eso que nosotros hemos visto claramente en estos meses en Argentina, también sucedió en Bolivia. Entonces, muy probablemente hay una fractura dentro de las distintas oligarquías dentro de Bolivia, particularmente la sojera de Santa Cruz de la Sierra. ¿No? Sí, sí. Porque, y esto lo vamos a saber digamos, de acá a marzo del año que viene, nosotros vamos a saber y vamos a tener los datos de qué sectores de la oligarquía que fueron parte del golpe el año pasado contra el MAS, hoy estuvieron de alguna manera bancando que el MAS vuelva al gobierno.
Y seguramente porque tampoco el MAS va a querer perder también gente que pueda negociar con poder, ¿no? Es decir, no es una cuestión de pelea, es una cuestión de intereses y sumar intereses. Por supuesto, y además Bolivia tiene mucho para ganar desde este punto de vista que estamos hablando, porque el tramo de la ruta de la seda que viene del puerto de Santos y sale por uno de los puertos de Perú, no el de Chile, el de Perú, pero que el componente central es Bolivia, le va a dar un lugar y le va a reconocer un lugar a Bolivia que hace muchos siglos que ha perdido. Y la salida al Pacífico. Claro, porque de una u otra manera lo que estamos viendo es que hay un acuerdo con Perú, donde Perú, ese gran actor geopolítico de Sudamérica, que también hay que reconocérselo, también es uno de los ganadores con el regreso de las fuerzas democráticas al gobierno en Bolivia, particularmente con la salida de los sectores del continentalismo norteamericano del gobierno golpista. Seguramente, sí. Esto hay como un cambio de rumbo, ¿no? En la política internacional. Se plasmó, Luis, lo que veníamos hablando en los últimos 2 años, sí. Porque yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué crees que pasó? Que las Naciones Unidas reconocieron el nuevo mapa sudamericano y Argentina, que le reconoce la Antártida y las islas del Atlántico Sur a la Argentina. Ah, mira, no sabía eso. Mirá. Viste que ese mapa que salió y discuten. Bueno, ¿qué crees que pasó? Es que hoy Estados Unidos no tiene capacidad de veto en las Naciones Unidas y seguramente lo que primó es la mayoría de China, Rusia, Francia, ¿no? Sí, sí. Y el Estados Unidos de Trump, que vota con Argentina. Es decir, perdió Gran Bretaña. El Brexit ha dejado a Gran Bretaña en una debilidad. Ahora, todo esto también habilita un nuevo diálogo de Bolivia con Chile, de Perú con Chile e incluso de Argentina con Chile. Porque yo creo que todo esto nos tiene que a nosotros permitir entender que todos tenemos que ir a un diálogo para que Chile vuelva a ser el Chile que necesita Sudamérica, no el que necesita el Comando Sur o los grandes intereses globalistas. Nosotros necesitamos a un Chile, a una república de Chile que pueda entender que el paso bioceánico, la Antártida y las islas del Atlántico Sur, en esas zonas somos hermanos y por lo tanto Chile es parte de esa región y en tanto que es parte tiene que ser reconocida y ellos tienen que reconocer lo que toda Sudamérica tiene de parte y de soberanía conjuntamente con Argentina y Chile. Claro. Sí, las relaciones que se están dando con Estados Unidos son interesantes. Ayer el subsecretario del Departamento de Estado, Michael Cossack, emitió un comunicado saludando y felicitando al pueblo boliviano, dijo, y expresamente a Luis Arce por la elección democrática, que iban a pelear por la libertad de prensa y por los derechos humanos. Claro. ¿No? Algo que deja atónito, por así decirlo, ¿no? Por ponerlo en 2 grandes categorías, a los antiimperialistas y a los antisocialistas, ¿no? Porque los antiimperialistas se sorprenden de que Estados Unidos salude y los antisocialistas que el gobierno de Trump salude al espacio del MAS. Claro, por eso el que saluda es una segunda línea, no es Pompeo. Porque seguramente Pompeo es uno de los perdedores, sí, claro, en las elecciones de ayer en Bolivia. Sí. Pero bueno, nosotros tendremos que esperar la primera quincena de noviembre para
para que el 15 de noviembre podamos estar haciendo esta misma evaluación acerca de qué pasó en Estados Unidos. Quién ganó y a partir de quién ganó las elecciones en términos de voto, en términos de poder, quiénes realmente ganaron. Pero eso lo haremos el 15 de noviembre. Bien. Creo que lo que vamos construyendo en este diálogo que tenemos son las particularidades que tiene el triunfo del MAS en Bolivia y el regreso de la democracia en Bolivia, que es un tema muy importante para Perú, para Argentina, para Chile, para Ecuador y también para el Brasil sudamericano, no el de Bolsonaro, pero sí para el Brasil sudamericano, porque uno de los grandes ganadores de ayer en Bolivia es el Estado de San Pablo, ¿no? Sí. El gran actor del poder, ¿no? Que constructor del Mercosur conjuntamente en esa fórmula entre Sarney y Alfonsín. El Estado de San Pablo, con sus grandes actores políticos y estratégicos, Lula es parte de esa gran área, digamos, que de la Central Única de Trabajadores, es también uno de los grandes ganadores ayer con la victoria en Bolivia del MAS. Por eso, porque esto va a meter mucha presión a Bolsonaro y particularmente va a empezar a potenciar todos los vientos democráticos al interior de Colombia. Seguramente va a empezar, por ejemplo, todos los sectores de Bolivia, de la Colombia oligárquica, todos los sectores de la Colombia oligárquica cercanos a Santos y no a Uribe, el hombre de Pompeo, sino a Santos, seguramente ese sector de la oligarquía colombiana podrá retomar el camino del proyecto de paz que se había interrumpido a partir de los últimos sucesos de hace 3 años, donde este acuerdo entre las organizaciones armadas y Santos y ese pacto de transición se vio interrumpido, ¿no? Todos estos impactos guardan relación con lo que logró suceder ayer en Bolivia, porque lo que sucedió en Bolivia es una construcción sudamericana, no solamente de Bolivia. Los que llevan adelante el triunfo directamente son los bolivianos, el pueblo boliviano, el empresariado productivo, industrial boliviano, pero en realidad la victoria es una victoria sudamericana, la de ayer. Y lo tenemos, claro, ahí lo tenemos, como vos decís, a San Pablo fortalecido. Claro. A Paraguay también fortalecido. Y la Paraguay, que no tiene que ver con la base de Estigarribia, claro, salió fortalecida. Claro. Esperemos que también nos toque un poco a nosotros, ¿no? Del desarrollo económico en este país, ¿no? En Argentina. No, yo creo que no. Yo no hablé de Argentina porque está más que claro que Argentina ha sido un actor importante, y particularmente porque Bolsonaro ha logrado que las grandes directrices internacionales pasen por México y por Argentina, cuando en los últimos tiempos habían tenido mucha centralidad en la figura de Brasil y de Lula. Sí. Seguramente hacia adelante lo que venga va a tener una multiplicidad de actores sudamericanos dentro de las mesas que dialogan y definen la política internacional. Yo lo que te pregunto, ¿no? Me estaba preguntando últimamente, la división que hay en Estados Unidos, esa semiguerra civil, y cómo China sigue aglutinada, ¿no? Y sigue juntando poder con Rusia, con Irán, todo el Oriente. Está marcando un cambio muy muy notorio en el desarrollo del mundo, sumado a esto de la
pandemia y esto, Sí. ¿no? Y sí, porque no es solamente Un que... crecimiento económico también, ¿no? Claro, claro. Es que no es solamente que se consolida esa economía multipolar, China, India, Rusia, todo ese Asia-Pacífico que ahora agrega Pakistán, suma a Irán, una pieza clave, la suma a Irán, y eso estabiliza toda la región que va desde Siria, Irán, Egipto, con una recuperación de Libia, porque hoy Libia ya es un diálogo entre los líderes que están detrás de Turquía y los viejos líderes que expresan la línea de Gaddafi detrás de Rusia. Y ese diálogo ya es constructivo, no es un diálogo destructivo. Con una pieza clave en África, que vuelve a ser Egipto, el Egipto de Nasser, hoy representado por el presidente Al-Sisi. Entonces, es un Mediterráneo que empieza a tener mucha influencia de África y todos los países como Egipto, como Siria, como Irán, ¿no? Y lo que se está esperando es que sea mucho más clara y contundente la posición que asume Francia y Alemania, porque a Francia y Alemania hoy se encuentran en una situación, particularmente Alemania, oscilante, porque el prototipo de golpe de Estado en Bielorrusia, a donde la OTAN la mete por la fuerza a Alemania no está pudiendo salir de ese callejón sin salida que es la revolución de colores en Bielorrusia, la que armó la OTAN, de la mano de Ucrania y de Polonia, pero en algún momento ese escenario se tiene que resolver. Alemania tiene que volver a ser la Alemania de la Unión Europea en los acuerdos con Rusia, y la OTAN, bueno, seguirá debilitándose. Eso es lo que se está viendo, sumado al hecho de que la Gran Bretaña de Boris Johnson está en un escenario muy difícil porque está casi en una situación de Brexit duro, que es el peor de los escenarios para Gran Bretaña. El peor de los escenarios hasta un punto, porque eso le deja como salida solamente la construcción de una alianza de mercado común con el Estados Unidos de Trump. Digo esto porque Europa es otra. Es decir, hoy nosotros nos tiñe la mirada la coyuntura de tanto fuego de artificio, que parece que en cualquier momento Alemania entra en guerra con Turquía y Turquía entra en guerra con Azerbaiyán y Armenia, o vuelve al escenario de Siria, Irak, y en realidad, a mi modo de ver, esos son los últimos escarceos de una situación que ya está definida. Es decir, la OTAN ha sido derrotada en Siria, ha sido derrotada en Europa y está siendo incluso derrotada en Polonia y Ucrania. Es que tampoco, si no tiene el apoyo de Trump, es decir, ¿cómo se sostiene? No es como la OMS, que la apoyan capitales privados, ¿no? No, por supuesto. Vos tenés, eso que vos decís, Luis, sí, eso que vos decís, Luis, que lo decís de ese modo, es clave. Trump le ha quitado todo el apoyo a la OTAN, claro, y a Ucrania y a Polonia. E incluso Trump hoy está denunciando los acuerdos y los negocios espurios, incluso la trata sexual de personas
entre el hijo de Biden, ¿no?, y la familia de Biden con los últimos gobernantes de Ucrania desde Poroshenko para acá. Ajá. Y eso va a tener un impacto electoral que nadie está todavía sopesando. Sí, acordémonos también, viste, que cuando Trump le dijo, bueno, yo a la OTAN no la apoyo más porque, y dejó de apoyar a Siria porque las fuerzas armadas que tenían en Siria no le eran fieles a Trump. Exacto. No nos olvidemos de eso, hace casi 3 años atrás. Así que el Exactamente, en el poderío de la 2017. OTAN puede ser de algún general que tenga las estrellas, pero si se le pone a alguien firme, no sé cuánto podría sostener esa posición. Y hay otros actores que tampoco nombraste, que obviamente no puedes nombrar a todos. Es decir, Israel participa poco y nada, y Arabia Saudita no se está escuchando hablar. Bueno, lo de Israel es un tema. Israel está bajando perfil porque su situación es compleja debido al fortalecimiento, por un lado de Egipto, por otro lado de Siria, pero particularmente de Irán. Sí. Irán se ha convertido en una pieza clave del esquema de ruta de la seda de Siria, de China, India y Rusia. Entonces, incluso al haber finalizado el tratado de bloqueo para que Irán no desarrolle tecnologías de punta, un tratado que iba contra Irán, pero particularmente contra Alemania y Francia, le permite a Irán rápidamente volver a rearmarse, Hacer una potencia. a volver a ser la potencia militar que desde el punto de vista comercial y cultural es desde hace 4.000 años en la región. Sí, aparte ahí en esa región, lo charlamos en otras oportunidades, ¿no? Se estableció un equilibrio de poder con el eje de Ankara, Teherán, Moscú, ¿no? La influencia de Rusia ahí en Medio Oriente, de su desembarco en Siria, es más que importante. Claro. Y en contrapartida está este nuevo eje, ¿no? Que podría ser Abu Dhabi, Tel Aviv y Washington, en donde Trump, vimos, ¿no?, el acuerdo que hubo entre Israel y Arabia hace poco, ¿no? Algo que promocionó Trump para la campaña también. Sí, Cristian, es así. Incluso a mí me parece que en el caso de Israel hay una fractura muy profunda. Yo creo que Netanyahu, el gran respaldo de Bolsonaro, está muy debilitado porque hay una parte de Israel que ya negoció los 2 grandes puertos de Haifa y de, no me acuerdo el otro, y de Asdod con China. Claro. Por lo tanto, tampoco ya podemos seguir hablando de una sola Israel, de esa Israel muy asociada o a la OTAN o al Departamento de Estado. Eso yo creo que no puede ser considerado de esa manera. Y en el caso de Arabia Saudita, que sigue habiendo una crisis muy profunda en Arabia Saudita, la Arabia Saudita de Bin Salman, del heredero al trono, que tiene un diálogo muy fluido con Putin, y los dos fueron responsables de bajar el precio del barril de petróleo en marzo del 2020, con lo cual iniciaron la crisis sistémica mundial en términos financieros. ¿Se acuerdan cuando este tema lo charlamos en abril de este año? Arabia Saudita también está en una situación de división y de internas muy estructurales, y si ustedes no se han olvidado, recordarán el asesinato de Karruechi, digamos, el periodista en la embajada turca, en la embajada saudí en Turquía. No me acuerdo bien el apellido, pero creo que era más o menos parecido a eso. Entonces, pero sí es cierto, sí. Entonces, y justamente el heredero al trono, Bin Salman, digamos, de un diálogo muy fluido con Putin,
es digamos, la pieza fuerte que se supone que va a conducir la Arabia Saudita, cuyo petróleo tiene por destino mayoritario hoy China, no Estados Unidos. Claro. Digo, ha cambiado la geopolítica mundial. Lo que pasa que, por ejemplo, nosotros nos preguntábamos en qué momento todo eso también se iba a manifestar en Sudamérica, también iba a permitir que México pudiera tener política sudamericana, que Argentina pudiera retomar la política sudamericana, que Bolivia pudiera retomar una política sudamericana sin golpes de Estado, incluso que Chile pueda volver a la histórica política sudamericana chilena. Sí, a ese, por ejemplo, al acuerdo ese que había entre Argentina, Chile y Uruguay, Brasil. ¿no? Y Brasil, digo, perdón. Claro. Claro, ser un continente para nosotros, no manejado por Estados Unidos. No, claro, pero por eso creo que tenemos que tener, incluso lo que está pasando hoy en Chile, es importante porque hay unas movilizaciones muy fuertes que se potenciaron con el triunfo electoral del MAS en Bolivia, porque Obviamente. También leen que hay condiciones, Claro. pero porque están a las puertas de la votación que habilita la reforma constitucional. Pero yo creo que ahí hay un mar de fondo que con la situación del triunfo electoral del MAS en Bolivia y las características que tiene hoy Argentina, Chile puede volver a pensar en poder recuperar también un proyecto soberano, nacional, chileno, sudamericano, que le permita que podamos trabajar conjuntamente en el Cono Sur, es decir, particularmente entre chilenos y argentinos, esta nueva realidad sudamericana que nos permite ocuparnos del paso bioceánico y de la Antártida. Que Chile no sea una factoría como es ahora. Exactamente, que no sea lo que la OTAN necesita, que es una base. Es decir, incluso Chile tiene todo el derecho a volver a recuperar sus industrias estratégicas, su programa industrial, e incluso tiene todo el derecho a volver a renacionalizar la minería del cobre y las industrias del cobre. En Chile también es para detenerse a analizarlo un largo rato, ¿no? Porque yo creo que ahí también se está produciendo una revolución de color donde hay distintos actores, porque esas manifestaciones no tienen una conducción, ni siquiera una expresión política que los represente, de acá al mediano plazo, te diría. Claro. Son más una presión al gobierno de Piñera a que haga un giro en la política que otra cuestión. Y de distintos sectores dentro de Chile. Ahora en las detenciones que hubo por la quema en la iglesia de San Francisco de Borja, en la iglesia de Asunción, uno de los detenidos aparentemente es un miembro de la Armada, ¿no? Es un mecánico, salió la Armada con un comunicado a decir que era un mecánico, que estaba de Franco. Estaba pasando por ahí. Sí. Estaba pasando de casualidad. No, Cristian, vos decís porque había personas que lo había confundido a ese marino con el almirante Nelson. Claro. No, claro, porque como todos sabemos qué significan las quemas de las iglesias para producir golpes de Estado, en la Argentina el almirante Nelson, digamos, tenía esos comportamientos, ¿no? Allá por el 55. Entonces, es que en Chile seguramente, pero yo creo que es importante que Piñera y particularmente los negocios familiares de la familia Piñera están fracturados entre los dos hermanos, el presidente y el otro, y particularmente Piñera sigue siendo el presidente, pero ha perdido el manejo del gobierno en Chile. Y yo creo que eso da espacios para que Chile
pueda retomar un debate interno entre sus distintas fuerzas políticas, e incluyendo a todo el pueblo, donde recupere la posibilidad de encontrar sus destinos en una política común con toda Sudamérica, con Argentina, con Perú, con Bolivia, con Brasil. Walter, vos fijate, y perdona que te interrumpa, ¿no? Nos quedan unos pocos minutos para... quisiera que por ahí hablemos un poco de lo que está pasando en Argentina, que está relacionado. La importancia de las movilizaciones, yo creo que este es el momento, digamos, populista, por así decirlo, ¿no? Donde tiene una fuerte influencia la movilización popular, a veces teledirigida, como hablábamos recién, otras veces espontáneas y genuinas, pero que desencadenan en decisiones importantes. Recién hablábamos de Bolivia, como la movilización de la oposición, le guste o no a algunos, desencadenó en el proceso que no lo tiene Evo Morales, pero que, digamos, por esta expresión de la voluntad de las mayorías y populares, ahora le permitió Arce acceder al poder, en donde de alguna forma ganó el pueblo boliviano en su totalidad. Algunos estaban cansados de Evo Morales, el resto acompañó, la mayoría acompañó el proceso revolucionario de Bolivia. Bueno, y pasó lo que pasó. En Chile las movilizaciones produjeron que se debata, ¿no?, esta reforma constitucional. Bueno, lo que está pasando en Estados Unidos. Y ahora vengamos para Argentina, ¿no?, donde se están produciendo movilizaciones de ambos lados, y es una crítica directamente al sistema político. Por un lado podemos ver con el tema de la pandemia, ¿no?, que acá nosotros siempre damos cuenta que se tilda un sector del pueblo, porque el pueblo es todo, te puede gustar un sector o no, opinar en contra, pero el pueblo es todo, no como dijo Cafiero, en donde hay un descontento, más allá de que por lo general sea reaccionario esa parte del pueblo. Y por el otro lado, el sábado, el 17, pudimos ver cómo... no había pandemia. No había pandemia. No, desoyendo, digamos, que el mismo gobierno decía que no se salían a manifestar, y el pueblo salió igual. No había pandemia. Desoyéndolo. Y creo que fue un mensaje también para el gobierno y para la oposición. Está cuestionado, digamos, por el pueblo mismo que se está manifestando en las calles, en distintos episodios, de alguna forma queriéndose expresar. Sí, como siempre Argentina tiene sus particularidades históricas. Yo creo que las movilizaciones en Argentina, primero el pueblo argentino, y en Argentina, viste, cuando hablamos del pueblo, es el pueblo que se expresa políticamente y mayoritariamente, siempre pensando en su desarrollo como comunidad, como producción, como destino sudamericano. Y creo que lo del 17 de octubre, el pueblo sale masivamente, contundentemente, porque percibe de que hay que producir un hecho que le deje muy en claro a las facciones oligárquicas asociadas al expresidente Macri que no tienen ningún margen para soñar en golpismos en la Argentina. Y eso en el pueblo argentino y en la historia popular argentina es muy fuerte, esa memoria, porque se sabe las capacidades de esa oligarquía que va tanteando con pequeñas cosas y después gana en entusiasmo y se vuelve contundentemente golpista. Entonces todo el pueblo argentino está como esperando ese momento para manifestarse de un modo contundente, para que le quede claro a los sectores de los grandes negocios oligárquicos de Macri o de Bullrich, tan asociada a ella siempre a Pompeo,
al Comando Sur y al Departamento de Estado, creo que le ha quedado claro de que sus posibilidades golpistas están sumamente menguadas por las cuestiones internacionales, pero particularmente porque en la Argentina hay una decisión muy fuerte de nunca regalar las calles. Esto hace mucho tiempo que yo lo vengo escuchando, incluso vengo charlando con los distintos sectores, hace mucho tiempo que se venía incubando la movilización del 17 de octubre. Hace mucho tiempo que se quería salir antes, Sí. a ponerle un límite. Antes, sí. Claro, lo que pasa es que también están las negociaciones con el FMI, con la pata económica del FMI, entonces hay distintos motivos por los cuales vos es más conveniente no hacerla después y no ahora, ¿no? Pero lo del 17 de octubre fue doblemente contundente, ratifica la conducción de Alberto Fernández y de Cristina, digamos, en términos de las dos grandes referencias institucionales, pero también creo que ratifica esa particular amplio espectro de alianzas de gobierno, que van mucho más allá de lo que fue el núcleo electoral que permitió ganar en el 19. Hoy, lo que se llama el espectro de fuerzas electorales que forman parte del Frente de Todos es mucho mayor que el que se expresó en la fórmula electoral. Y esto nos habla de que es muy difícil volver atrás a como nosotros veíamos la política hasta los 80, en términos de dos grandes fórmulas partidarias. Hoy, los frentes, y estos frentes de todos, cuando uno dice el frente de todo, en realidad en el frente de todos está casi el 90% de todo lo que se podría poner adentro de algo. ¿Qué quiere decir? Es tan extenso, y eso tiene que ver con el impacto que el globalismo y los grandes actores financieros produjeron en el debilitamiento de los estados-naciones, de las naciones, de las institucionalidades nacionales. Y en los partidos políticos también. Que claro, particularmente los partidos políticos, que ahora los partidos políticos que ya se tenían que expresar como frentes políticos, hoy el frente político es de una amplitud, de una heterogeneidad, que si uno no tiene un poco de paciencia, casi es incomprensible, porque va a decir, ¿para qué sirve un frente de todo donde están todos adentro? ¿No? Porque salvo Larreta, creo que están todos adentro. Hasta ahí nomás también, ¿eh? Sí. Y creo que se las dejé picando porque ninguna duda que hay una fractura en el PRO entre los sectores que realmente están comprometidos con la democracia y la política, como los que están asociados a la pata política digamos, del amplio espectro alrededor del PRO, ¿no es cierto? Y los sectores que realmente juegan al golpismo, como Macri, como Bullrich, como Lilita Carrió, ¿no? Y mucho más que Macri, su secretario privado, que es el principal, digamos, porque con su celular y lo que guarda en el celular es más golpista que Macri, incluso contra Macri. Sí, tal cual. Viste que Macri no es tan político, él no sé si quiere estar donde está, pero bueno, ya lo pusieron. No sé si tiene tanta ganas de ser candidato dentro de 3 años de nuevo a presidente. La verdad que no me parece. Pero bueno. No, bueno, pero eso hay que preguntárselo a Peña. A Peña y al Grupo Banco Galicia. Ajá. No, pero ya está muy desgastado. Él mismo no tiene. Imagínate no se le nota más que de las ganas de estar. No, pero es, mira, volviendo quizá al principio, ¿no? Hay un proceso que se terminó, digamos. Cristina, por más que quiera,
lo veo complicado que pueda volver a ser presidenta nuevamente. Lo mismo sucede con Macri y lo veo lo mismo con Evo Morales. Se produce un desgaste tal de distintos lados, ¿no? De Macri, Cristina, Evo Morales, que luego no permite avanzar hacia una nueva candidatura. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Yo también veo como ustedes en la figura de Frigerio, Larreta, digamos, incluso el otro Macri, Claro, incluso Monzó, Sí. ahí hay un conjunto de figuras que forman parte de esa oposición que se va rearmando. Y por otro lado, en el caso de Cristina yo creo que coincido que Cristina va a optar en algún punto de seguir conduciendo desde donde esté, sin tener que la necesidad de que ocupar la primera magistratura que necesita y requiere y demanda de un gasto de energía y de una actividad presencial muy fuerte. Claro. Lo podía hacer bien cuando estaba Néstor, pero después sola, viste, y ya le costó un montón. No, bueno, digo esto porque también cuando uno ve Rusia, la relación, digamos, esa dupla entre Putin y Medvedev son claros ejemplos de cómo hay que pensar los nuevos modos, ¿no? Bien. Bueno, nos tenemos que ir, Walter, y no hablamos de Estados Unidos, no hablamos de un montón de cosas. No, bueno, pero algo tiramos. Les mando un gran abrazo y les agradezco. No, gracias a vos, Walter. La verdad que un genio y siempre amigo. Gracias, Walter. Un gran abrazo, gracias. Bueno, fue Walter Formento. Espectacular. Espectacular. Volvemos el viernes, Walter. Cristian. Bueno, el viernes que viene volvemos con Siempre Nos Mienten a las 16 horas. Un abrazo grande. Chau. Chau.